Bonita. Capítulo 1. Una chica joven, muy hermosa, llamada Elena, se destacaba como una figura de excepcional brillantez en su universidad. Su belleza cautivadora era solo el principio de sus atributos notables. Su inteligencia aguda y perspicaz la colocaban en un nivel de distinción que pocas podían alcanzar. Elena no solo era una estudiante sobresaliente, sino una verdadera fuerza de la naturaleza que desbordaba elegancia y sofisticación. Cada gesto suyo emanaba una gracia natural que atraía respeto y admiración a su alrededor. Su capacidad para conectar con los demás con una empatía genuina transformaba cada interacción en una experiencia memorable. Elena no solo sabía escuchar, sino que entendía y respondía a las necesidades emocionales de aquellos que la rodeaban, creando un ambiente de camaradería y confianza. Su actitud positiva y su encanto innato la convertían en el modelo ideal al que aspiraban sus compañeras, y su presencia era una fuente de inspiración tanto para los estudiantes como para los profesores. En cada rincón de la universidad, Elena se erguía como un símbolo de perfección y admiración, una figura que trascendía el mero éxito académico para convertirse en el epítome de la excelencia humana. Elena tenía un pequeño defecto, y era que ella sabía que era bonita. Esa conciencia de su belleza le daba un poder que, aunque nunca admitiera abiertamente, disfrutaba. Detrás de esa imagen de perfección inquebrantable, de esa sonrisa que iluminaba cada aula en la que entraba, habitaba un vacío que ni sus logros ni su atractivo físico podían llenar. En las noches, cuando las luces de la universidad se apagaban y el bullicio del día se desvanecía, Elena se encontraba a solas con sus pensamientos más oscuros. Se sentía desconectada de la vida que los demás percibían como perfecta. Esa empatía y conexión que demostraba no era más que una fachada, una máscara cuidadosamente construida para ocultar lo que realmente pasaba en su interior. No es que Elena no fuera consciente de su belleza, pero la forma en que los demás la trataban por ello solo hacía más profundo el abismo en su interior. Le daban elogios vacíos, miradas llenas de admiración y envidia, pero nadie parecía interesarse en quién era realmente detrás de su apariencia impecable. Se había acostumbrado a vivir en esa dicotomía, la mujer que todos veían y la que realmente era, pero eso comenzaba a desgastarla. Fue en medio de esa vida aparentemente perfecta que conoció a Marcos. Era el chico que cualquiera podría describir como el ideal, atento, amable e inteligente. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, fue evidente que él se sentía atraído por ella. A diferencia de otros, Marcos no solo la admiraba por su belleza, sino también por su intelecto y su forma de ser. Parecía genuinamente interesado en conocerla, en entender lo que pensaba, en descubrir lo que había detrás de su perfección exterior. A Elena le resultaba extraño que alguien intentara ir más allá de la superficie, y por un tiempo se permitió creer que tal vez esa era la solución que necesitaba para llenar el vacío. Los primeros meses con Marcos fueron tranquilos, casi perfectos.
Salían juntos, paseaban por el campus y compartían largas conversaciones que hacían que el tiempo pasara sin que lo notaran. Marcos la escuchaba con una paciencia y una dedicación que nunca había experimentado con nadie. Parecía comprenderla en niveles que ningún otro chico había alcanzado. Era el tipo de chico que cualquier otra chica consideraría una bendición. El tipo de relación que, en teoría, debía hacerla feliz. Pero, a medida que la relación avanzaba, Elena comenzó a darse cuenta de algo inquietante. Por más que Marcos intentara entenderla, por más que fuera bueno y comprensivo, algo seguía faltando. Había momentos en los que se sentía completamente desconectada de él, como si no importara cuánto él la apreciara. Simplemente no podía corresponder ese nivel de emoción. Marcos le ofrecía una vida llena de estabilidad, amor genuino, y aunque él la hacía sentir especial, ella seguía sintiéndose vacía por dentro. Cuando estaban juntos, sobre todo en los momentos más íntimos, Elena sentía que algo estaba roto dentro de ella. No experimentaba el placer que sabía que debía sentir. El contacto físico, aunque cariñoso y respetuoso, no encendía nada en su interior. Al principio, se dijo a sí misma que tal vez era porque necesitaba tiempo para adaptarse, para confiar en Marcos. Pero conforme las semanas pasaban, esa sensación de insatisfacción se hacía más fuerte. Por las noches, mientras Marcos dormía a su lado, después de haberse entregado a él de manera física, pero no emocional, Elena se quedaba mirando el techo, atrapada en pensamientos oscuros. Sentía que algo esencial le faltaba, que había una parte de su ser que no lograba despertar, una parte que nadie había logrado tocar. Su vida parecía ideal. Estaba con un chico bueno, era exitosa en sus estudios, admirada por todos, pero nada de eso llenaba el vacío, cada vez más profundo, que sentía en su interior. Era en esos momentos de soledad, en los que el silencio de la noche amplificaba sus pensamientos, cuando algo oscuro empezaba a tomar forma dentro de ella. Un anhelo por algo más, algo que no sabía describir. A veces, se sorprendía pensando en cosas que le asustaban. Pensamientos sobre dolor, sobre caos, sobre lo prohibido. Eran pensamientos que la inquietaban, pero que al mismo tiempo le producían una extraña sensación de curiosidad y deseo. ¿Qué era aquello que su mente intentaba decirle? ¿Por qué sentía que lo que tenía con Marcos no era suficiente? ¿Por qué se sentía tan vacía, a pesar de que todo parecía estar en su lugar? Elena aún no lo sabía, pero esos pensamientos oscuros que surgían en su mente serían solo el principio. El verdadero cambio en su vida aún estaba por llegar, y sería un cambio que lo transformaría todo. Con el tiempo, Elena conoció a otro chico que capturó su atención de una manera que nadie antes lo había hecho. Este joven era distinto a cualquier persona que hubiera conocido. Su apariencia era elegante, con un aire de sofisticación y un toque de misterio que lo hacía parecer casi inalcanzable. Había algo en su presencia que era a la vez fascinante e intimidante. Su manera de moverse, su forma de hablar y su forma de mirar a los demás tenía un magnetismo que atraía a Elena de una manera que no podía ignorar. A diferencia de Marcos, este nuevo chico, Alejandro, no se esforzaba por ser el tipo perfecto o complaciente. Era enigmático,
y seguro de sí mismo. Y esa seguridad en sí mismo era algo que le resultaba intrigante a Elena. A medida que comenzaron a conocerse, Elena se dio cuenta de que Alejandro tenía una manera particular de expresarse y un toque de sensualidad que contrastaba con la dulzura de Marcos. La relación entre Elena y Alejandro se desarrolló rápidamente y con cada encuentro, la atracción entre ellos se intensificaba. A diferencia de sus experiencias anteriores, con Alejandro había una chispa, una energía cruda y palpable. Cada vez que se encontraban, la intimidad entre ellos era intensa y apasionada. Alejandro tenía atributos físicos que despertaban en Elena un deseo que nunca había experimentado con Marcos. Su presencia era dominante y su físico robusto y sus movimientos eran de una fuerza que la cautivaba. Había algo en la forma en que Alejandro la tocaba, en la manera en que la miraba y en la forma en que la hacía sentir que la arrastraba a una dimensión de deseo que nunca había conocido. Sin embargo, a pesar de la pasión y el placer que encontraba en los momentos íntimos con Alejandro, Elena seguía sintiendo ese vacío. La conexión que experimentaba con él era eléctrica, pero también estaba cargada de una intensidad que, en lugar de llenar el hueco dentro de ella, parecía exacerbarlo. Aunque el deseo físico y la atracción eran innegables, había una sensación persistente de insatisfacción, un sentimiento de que algo seguía faltando. La relación con Marcos llegó a su fin. Elena, incapaz de ignorar el vacío que sentía, decidió que no podía seguir con él. La decisión fue dolorosa, pero necesaria. Marcos, aunque era el chico bueno que la había tratado con amor y respeto, no podía ofrecerle la chispa y el deseo que Elena había encontrado en Alejandro. Sin embargo, la ruptura no alivió el vacío. A pesar de la intensidad de su relación con Alejandro, Elena se encontraba más perdida que nunca, atrapada entre el deseo y la insatisfacción. Las noches con Alejandro, aunque intensas y llenas de pasión, solo servían para recordarle a Elena lo lejos que estaba de encontrar la paz que buscaba. La entrega a Alejandro, a pesar de su habilidad para despertar en ella una pasión desconocida, no lograba llenar el abismo emocional que se había convertido en parte de su vida. Elena se encontraba en un punto crítico, cuestionando si lo que estaba buscando era realmente lo que necesitaba. Las experiencias con Alejandro la habían llevado a una encrucijada, donde la búsqueda de la satisfacción y el deseo la había dejado aún más desorientada. El vacío seguía presente, y aunque Alejandro le ofrecía un tipo de excitación que no había conocido antes, la sensación de vacío persistía como una sombra que nunca la abandonaba. Así, Elena se sumía en una existencia de contradicciones y deseos insatisfechos, sin saber que el verdadero giro oscuro de su vida estaba aún por llegar. Mientras tanto, su vida continuaba, marcada por el descontento y la búsqueda de algo que hasta ahora parecía inalcanzable. Con esta necesidad en mente, Elena decidió cortar con Alejandro, dejándolo atrás para tomarse un tiempo a solas y explorar sus propios deseos más profundos.